¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo lo van a saber si no lo han puesto? Dame el favor, el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia. ¿Qué somos cada uno de nosotros? Somos la iglesia. Tú y yo formamos parte de la iglesia. Estábamos viendo el día domingo que el crecimiento de la iglesia es una figura de lo que representa la pesca. La pesca con el uso de las redes. Las redes simbolizan la palabra, el evangelio. Las redes han sido lanzadas sobre el mundo, sobre todos tus vecinos, amigos, conocidos, familiares. Tú estás lanzando la red, estás lanzando la palabra, y dentro de la red caen todo tipo de peces. Peces de diferentes razas, credos, religiones, pero van cayendo peces. Lo que necesitamos es que cada uno de esos peces que tengamos no se vaya, sino que quede dentro de la iglesia. Y para que no se vaya, necesitamos tener una red que no esté rota. Esa red, si está rota, hay que remendarla. Cuando decimos que está roto, quiere decir que hay una área dentro de la iglesia que está actuando en deficiencia y por la cual algunos miembros o bien esos peces se están yendo. Hace unos días comentaba una persona que decía que no sentía el amor en esta iglesia y por eso se fue. Entonces quiere decir que hubo una rotura en esa red y esta persona sintió que no había amor en esta iglesia, sintió ella. No creo que sea así, porque siento que esta iglesia es una iglesia amorosa, y mejor se fue. Entonces, nosotros tenemos que empezar a remendar las redes, de tal manera que no quede nada abierto para que la gente no se vaya. Amén. Va a haber peces de todo tipo. Hay unos peces muy difíciles, hay unos peces con muchos problemas, hay unos peces que traen una serie de cosas espirituales bien tremendas, pero aún así, esta iglesia fue levantada para darles la sanidad, para darles la esperanza, para hacerlos crecer en fe, para hacerlos crecer en la palabra y en el amor de Cristo. ¿Sí está dispuesto a servirle a la iglesia? ¿Sí está dispuesto a dar su amor cada vez que vea a alguien nuevo? ¿Sí está dispuesto a enseñarle, a ministrarle? Amén. Entonces, hagamos el servicio de la obra. Recuerden, la obra no es del pastor. ¿La obra de quién es? De Dios. ¿El crecimiento quién lo va a dar? Dios. Pero a nosotros nos compete que tengamos que venir y hacer la obra que Dios nos ha llamado. Ir y hacer discípulos. La palabra no dice ir y llevarlos a Cristo y déjalos ya en paz. ¿Así dice la palabra? No. La palabra dice ir y hacer discípulos. Hacer discípulos es cubrirlos, protegerlos, enseñarles, nutrirlos, alimentarlos, hacerlos crecer, llevarlos a la madurez. Amén. Y usted debe de preocuparse por cada persona que le comparta el evangelio, hacerlo discípulo. ¿Sí lo va a hacer? Amén. Comience con sus vecinos o comience con su familia. El evangelio siempre es de adentro hacia afuera. El evangelio comienza conmigo. La palabra me hace cambiar, la palabra me enseña, y entonces yo comienzo con la persona más cercana a mí. ¿Quién es la persona más cercana a usted? En mi caso, es mi esposa. Después de mi esposa, el más cercano son mis hijos. Yo les tengo que compartir a mi esposa y a mis hijos. Mis hermanos, mis padres. Y entonces yo tengo que ir de lo más cercano a lo más lejano. Pero nadie se debe de quedar sin ser evangelizado, sin llevarles la palabra de las buenas nuevas. Así que empieza a meditar en tu cabecita quién te falta de la familia de llevarlo a los pies de Cristo y hacerlo discípulo. ¿Quién te falta? Analícelo, piénselo, deje la comodidad y comience a trabajar. Recuerden, la palabra nos llama a que a todos les prediquemos, a todos. No porque le caiga mal su hermano, su hermana, su pariente, lo que sea, le va a dejar de compartir. Perdónelo y perdónese. ¿Amén? Entonces, utilicemos las redes. La palabra de Dios nos lleva a tres cosas. Bueno, la palabra de Dios nos dice que el crecimiento debe de ser en espíritu o en lo espiritual.
espiritual y tiene que ser un crecimiento también numérico. El crecimiento numérico lo vamos a hacer tú y yo. ¿Cómo? A través del evangelismo. Si tú y yo salimos a evangelizar, si tú y yo llevamos a los pies de Cristo a las personas y les hablamos de Cristo, vamos a crecer numéricamente. Pero lo único que les va a dar el crecimiento espiritual va a ser la palabra de Dios, va a ser Dios mismo. Y cada persona va a crecer de diferente manera conforme quiera aprender de Dios o conforme le ceda su corazón a Jesucristo. Cada persona que quiere entregarle el corazón a Cristo y dejar que Jesucristo lo moldee va a crecer espiritualmente. No así aquellos que tienen una dureza de corazón. ¿Quiénes son los duros de corazón? Aquellos que no perdonan. A eso la palabra se les llama duros de corazón. O bien, aquellos que están en pecado continuo. Esos también son llamados de dura cerviz, rebeldes. Pero usted tiene que trabajar en la palabra y hacer que la palabra esté quebrantando su corazón para que ellos puedan venir a ser diferentes. Amén. Entonces, ¿cómo queremos esta iglesia? ¿Que crezca espiritualmente o que crezca en número? ¿Cómo les gustaría que la iglesia creciera? ¿Las dos? Amén, gloria a Dios. ¿Y cuál les gustaría más de las dos? Lo espiritual. Ahora yo te hago la pregunta. ¿Verdaderamente estás creciendo espiritualmente? Nada más contestamos de acá. A ver, ¿verdaderamente estás creciendo espiritualmente? Amén. Y si no estás creciendo espiritualmente, ¿qué está pasando? ¿El pastor se está equivocando? ¿El pastor tiene la culpa? Necesitamos tener una intimidad con Dios. Amén. Buscamos una intimidad con Dios. Entonces, vamos a comparar el crecimiento de la iglesia como lo estaba el atrio, el tabernáculo, más bien el tabernáculo de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el tabernáculo de Dios estaba dividido en tres partes: en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Así también está representada la figura de la pesca, del evangelismo. Las redes viene a ser el atrio. Lo que hay dentro, los peces, viene a ser lo que es el lugar santísimo. Pero la selección de los peces, la mejor calidad de los peces viene a ser el lugar santo, el santísimo, perdón. ¿Sí, amén? Entonces tú y yo tenemos que buscar a dónde quiero llegar. ¿Quiero ser de esos peces seleccionados para servirle al Señor? ¿O quiero ser de los peces del montón? ¿A usted le gusta comer pez del montón? ¿O le gusta un buen pez? Un buen pececito, ¿ah? Un buen pescadito, ¿no? A mí cuando voy a los restaurantes hay un pescado que no me gusta para nada. Un filete de pescado que nos dan, no sé cómo se llama, nos dan y como que se hace, como que se desbarata en la boca como si fuera como mantequilla o grasoso, sabe muy feo. Pero qué tal una tilapita bien rica, grandota, un pescadito zarandeado cuando vas a la playa, esos pescados dos grandotes que salen por kilo, ¿qué tal? Una todo arda. Entonces tú y yo tenemos que ser un pez bien alimentado, un pez que tenga grosura, que tenga conocimiento, que tenga la gloria de Dios. La grosura quiere decir la gloria de Dios. Tú y yo debemos de desbordar grosura, no gordos, grosura de la gloria de Dios. Amén. Entonces, vemos que en el atrio vemos que la palabra crecimiento, en el atrio hay un crecimiento, hay un volumen de gente ahí. No todo el mundo puede entrar al lugar santísimo y muchos se quedan allá afuera. La palabra quiere decir postiteme, que quiere decir añadir, agregar, separar y sumar. Tú y yo tenemos que estar agregando día a día personas a la casa de Dios. Si tú y yo nos encargamos de agregarlas a la casa de Dios, solamente van a estar en el atrio. Pero tenemos la obligación de llevarlos a que vayan al siguiente nivel. ¿Cuál seguiría el siguiente nivel para la iglesia? El liderazgo o el discipulado. Que cada uno de ustedes empiece a formar parte de un discipulado, de una célula. Hay células aquí dentro de la iglesia y sin embargo no viene la gente. Queremos avanzar,
¿O no queremos avanzar en las cosas espirituales? ¿Queremos crecer o no queremos crecer? Dicen todos, sí, sí, estamos creciendo. Bueno, las células son para crecer, ¿por qué no viene? Yo sé que tiene muchas cosas que hacer en la casa, pero también hay cosas importantes en la casa de Dios que tenemos que hacer. Si usted no se prepara, ¿cómo va a ser un día servidor en el liderazgo? Dios nos ha llamado a servir. La iglesia tiene que dejar de ser congregante. La iglesia tiene que ser una iglesia servidora, que empiece a fungir, a hacer su labor dentro de la sociedad y dentro de la misma iglesia, sirviendo unos a otros. Pero solamente van a servir aquellos que estén preparados. No podemos subir un neófito aquí arriba a predicar y que nos vaya a decir unas burradas, ¿verdad? Estaría mal, ¿no? ¿O cómo vamos a poner a un líder a ministrar si va a ministrar su carne, su enojo, sus emociones? No puede ser. Entonces, cada uno de ustedes tiene que irse preparando. Amén. Entonces, la palabra en el atrio nos lleva a tirar la red, a ser salvos, a lanzar la red para alcanzar a los más creyentes que se pueda. Pero no queda ahí el trabajo y la labor social de la iglesia. La iglesia tiene que seguir creciendo al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Ahí vemos que tenemos que avanzar al lugar santo. Y la palabra crecimiento en el lugar santo quiere decir pleturo, que quiere decir abundar, multiplicar y multitud. Ahí ya estamos hablando de dones, una multiplicación en los dones, una multiplicación en las señales, los prodigios, los milagros. Aquí es donde tú ya debes de haber sido un discípulo fuerte, donde la palabra de Dios está trabajando fuertemente en tu espíritu, donde te está llevando a avanzar a un nuevo nivel de fe y de unción. En este nivel, tú estás siendo ministrado, tanto por el maestro que te está enseñando, como también por el Señor. Y a través de lo que el Señor te ministra y a través de lo que tu maestro te enseña o te discipula, tú estás ministrando y discipulando a otros. Ahí tú ya debes de empezar a tener dones de ciencia, de fe, de sabiduría, el don que Dios te haya dado a ti, pero ya lo debes de manifestar, lo debes de poner por obra. Ahí estamos hablando que significa remendar las redes, hacer discípulos. También remendar las redes quiere decir que en ti ya hay el poder para dar sanidad al cuerpo humano, o bien para que empieces a ministrar en el espíritu o en el alma, de tal manera que empiezas a liberar a otras personas, a darle la sanidad emocional. ¿Amén? ¿Ya lo estás haciendo? Amén. ¿Amén? ¿Ya lo están trabajando? ¿Amén? Entonces ya somos discípulos. ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Y el siguiente nivel es el lugar santísimo. Eso es cuando ya tú quieres ser un ministro. Cuando verdaderamente quieres servirle por completo al Señor. Estoy diciendo por completo, no quiere esto de completo quiere decir que tu alma y tu espíritu anhelen su presencia y le sirvas a Él en el espíritu y en tu alma y en tu cuerpo. ¿Amén? No estoy diciendo que dejes tu trabajo. No estoy diciendo que te dediques las 24 horas a servirle. Sé que muchos tienen trabajo. Sé que hay muchos pastores que trabajan. Yo como pastor trabajo también, tengo un trabajo secular. Para mí los pastores deben de trabajar. Para mí. ¿Ok? El único ministerio que no debe de trabajar es el apostolado, siempre y cuando se desarrolle correctamente. El apostolado es que tiene que estar viajando a una y otra iglesia, ministrando. Por eso es difícil tener un trabajo secular. ¿Okay? Pero todo pastor debe trabajar. Los otros 4 ministerios deben de trabajar. Los profetas, los maestros, pastores y evangelistas tienen que trabajar. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que no tengan una comunión íntima con el Señor. Como ministros de Dios tenemos que tener una intimidad con el Señor, una lectura de la palabra diaria con el Señor, pedirle al Señor que nos dé revelación, que nos dé un rema, que nos dé una visión, que nos dé palabra de sabiduría o de ciencia, para llevar a la iglesia a los niveles que Dios quiere.
para llevar a la iglesia al propósito que Dios quiere. Dios levantó esta iglesia como una iglesia ¿de qué? De restauración de matrimonios primeramente. Amén. Como una iglesia de dar libertad a los cautivos y como una iglesia de evangelismo. Ya todos nos dicen que somos una iglesia de guerra. Y sí es una realidad, pero lo más importante es restauración de los matrimonios. Amén. Y esa es la función que todos y cada uno de ustedes debe de tener. Se debe de preparar en lo que es la consejería. Usted debe ser un consejero. Si quiere llegar a esos niveles de restaurar, tiene que ser un consejero. Tiene que prepararse en la palabra. Amén. Crecimiento en el lugar santísimo, ¿qué quiere decir? Periceo, ¿qué quiere decir? Sobreabundancia, crecimiento geométrico. El crecimiento geométrico, para aquellos que son matemáticos, quiere decir que hay un crecimiento multiplicado. Hoy viene 1, mañana viene 2. 2, la siguiente multiplicación es 4, 8, 16 y así nos vamos. 64 y va creciendo todo esto. Es un crecimiento geométrico. Tú y yo tenemos que decirle al Espíritu de Dios que nos dé la sabiduría para hacer crecer a la iglesia adecuadamente. Y la única manera de crecer, ¿sabe cuál es? En estos tiempos de incrédulos, ¿sabe cuál es la manera de crecer? Con el poder sobrenatural de Dios. Si una iglesia no manifiesta el poder sobrenatural de Dios, va a ser muy difícil que crezca. Si en una iglesia no se ven señales, prodigios, milagros, maravillas, libertades y sanidades, no se va a ver, no va a crecer. Tenemos que crecer en esas áreas. Tenemos que abundar en la sobreabundancia de los dones de Dios. Amén. Limpiar las redes, ¿qué quiere decir? Cuando termina la pesca, ¿qué hacen los pescadores? Limpian sus redes, checan sus redes, que no estén rotas, están quitando todo lo que se les pega a la red. Por aquí hay algunos pescadores, ¿verdad, Orlando? Tú ibas allá a la pesca. ¿Para qué limpian las redes? Pues para el mojo. ¿Para quién? Para que estén limpias. Que estén limpias, ya nos dijo. Buena deducción. Entonces, se tiene que limpiar la red. La red se limpia. ¿Qué quiere decir? Todo ministro de Dios tiene que ser limpiado. Tiene que ser procesado por la palabra de Dios. Hay veces que como ministros nos contaminamos de todo aquello que estamos ministrando a las personas. Hay una transferencia espiritual. Cuando tú ministras a alguien, hay una transferencia espiritual. Hay un polvo demoníaco, una transferencia demoníaca que pasa. Es necesario que nos ministremos constantemente para hacer limpiada nuestra vasija. Hay situaciones y circunstancias que a veces nos desaniman, nos desalientan o nos bajan las pilas, como dice el mundo. Tenemos que administrarnos en el Señor. Tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, límpiame con los ríos de tu Santo Espíritu. Límpiame con los ríos de fuego si hay algo malo en mí. Quita y quema todo aquello que es pecado, que está mal. Pero nosotros tenemos que estar preparados para ministrar. Pero primeramente tenemos que ser ministrados por el Señor. Yo no puedo ministrarlo a usted si primeramente el Señor no me ha hablado a mí. Si verdaderamente primeramente el Señor no me ha limpiado o me ha hecho pasar por la prueba, la tribulación, el fuego, o bien simplemente el gozo del Señor. Usted antes de ministrar tiene que pedirle al Señor: Señor, ¿qué voy a decir? ¿A quién voy a ministrar? No se trata de ministrar por ministrar o a ver de ti nariz de pingüe. No es así. Es lo que el Espíritu te dice. ¿A quién le vas a llevar una palabra que el Señor te está mostrando o te está diciendo? Para que la persona pueda entender lo que Dios quiere. La administración es solamente la confirmación de lo que Dios ya habló a su vida. Solamente estamos diciéndole: sí, lo que estás pensando, el Señor te lo está diciendo, esto y esto. Pero el Señor ya trabajó en usted. Digo, si es un hombre de oración o si es una mujer de oración. Si no tiene oración, no tiene comunión con Dios, pues le da lo mismo lo que le diga. A lo mejor ni lo ha pensado, yo ya le estoy diciendo cosas. Pero si usted es un hombre de oración y está pidiendo una confirmación del Señor,
sin que usted me haya dicho nada de lo que está pasando en su vida, yo llego y le doy una palabra y resulta que es lo que usted está orando. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que llevamos la gloria de Dios en nosotros. Somos recipientes. Es necesario que a veces Dios nos quite esas vasijas de deshonra, esas vasijas de ira, se quiebren, se rompan. ¿Y qué va a pasar con ese mismo barro? ¿Se tira a la basura? No, ese mismo barro es usado para hacer una vasija de honra, una vasija de gloria, donde donde porte la gloria del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor no te va a desechar, el Señor no te va a tirar porque tienes ira en tu corazón o porque estás lleno de maldad. El Señor no te va a desechar. Lo que va a hacer el Señor es volverte a formar en el barro. Te va a secar de tal manera que la vasija se rompa, se quiebre, que ya no pueda recibir la gloria de Dios, o bien que ya no pueda recibir los ríos del Espíritu Santo. Te va a quebrar, te va a desmoronar. Y entonces en tu soledad, en tu vacío, en tus pruebas, en tus tribulaciones, tú vas a clamarle al Señor. Y cuando tú le clamas al Señor, dice el Señor: ok, te voy a restaurar. Y esta es la función de esta iglesia: te voy a restaurar en Cristo Jesús, o vas a ser restaurado en Cristo Jesús. El Señor va a volver a moldear todos esos pedacitos que fuiste tirando a través de tantos problemas, de tantas adversidades que te pasan en la vida. Te fuiste desmoronando, te fuiste cayendo a pedazos. El Señor va a decir, cuando tú le dices: Señor, es tiempo de que me restaures, Señor, ya no aguanto esta situación, restáurame, límpiame, lávame. Entonces el Señor agarra otra vez ese barro, le empieza a echar el agüita para que se vuelva a formar la masita, le empieza a poner, ahora sí que el pedalito, y hacerlo caminar para de tal manera que empiece a darle forma. El Señor te empieza a moldear con su Santo Espíritu. Y llega el momento en que te va a tener que pasar por el fuego una vez moldeado. Y te va a hacer pasar por el fuego, ese fuego que te hizo pasar varias veces el Señor y nunca pudiste pasar. Preferiste irte para atrás que seguir caminando en el fuego. Dijiste: no, esto no es para mí, ahí muere, stand by. Y te hiciste loco y te fuiste por el mundo y te fuiste por los placeres. Pero cuando tú dijiste: Señor, ahora sí te voy a servir, ahora sí quiero de ti, ahora sí quiero que tú me llenes, que me restaures, que me sanes, que me limpies y que me pongas a servir. Entonces el Señor dice: bueno, este fuego no lo pasaste. Vamos a ver de qué estás hecho hoy. Vamos a ver si realmente hoy quieres cambiar. Y entonces el Señor te va a hacer pasar por el fuego, el cual nunca pasaste. Y cuando lo pasas, dice el Señor: verdaderamente este hijo ya me quiere servir, ha pasado la prueba. Hoy es el nuevo nivel de gloria para él. Derramen del Santo Espíritu de Dios, hagan pasar el fuego de Dios, el Espíritu de Dios, y llenen el fuego, y el fuego no le hizo daño. Ahora ese recipiente, una vez templado por el aire, templado y bien secado, ahora le puedes echar el agua, y el agua no se transmina. Esa agua entonces puede contener la gloria de Dios. Hoy la vasija tuya puede contener la gloria de Dios cuando pasaste por el fuego. Y entonces tú le dices al Señor: bueno, Señor, ya estoy lleno de tu gloria, ya estoy lleno de tu gloria, y ahora ¿qué? ¿Qué sigue? Bueno, ¿para qué sirven las jarras? ¿Para qué sirven los vasos? ¿Para echarles agua y qué? Tomárnosla, ¿no? Hoy, esa agua que vas a beber ya no es para ti, porque el Señor ya te la llenó. Ahora es para que tú le des esa agua al sediento, esa agua al hambriento, esa agua al necesitado, esa palabra de vida que los restaure, que los sane, que los levante, esa palabra de administración que tú le vas a dar, la palabra de profecía. Y entonces la persona que tú le estás dando de beber recibe de la gloria que tú tienes, que es de Dios. Amén. ¿Y verdaderamente quieres servirle al Señor? ¿Quieres ser portador de la gloria del Señor? Muchos dicen amén, 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 pero no se le ven trazas. Sí. Es la realidad. Dentro de las iglesias dicen amén, 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 y salen de aquí y siguen los mismos. ¿Dónde fue el proceso del Señor? ¿El proceso del Señor es dentro de la iglesia? El proceso del Señor te lo da allá afuera.
Y allá afuera no va a estar tu pastor viéndote. Yo no te voy a estar cuidando. Yo no voy a ver si estás haciendo lo bueno o lo malo. Pero hay un pastor de pastores que todo lo ve. ¿Quién es el pastor de pastores? El Señor Jesucristo. ¿Habrá algo que Él no pueda ver? Hoy tú le estás diciendo amén, que quieres servirle, y cuando te salgas, el Señor Jesucristo te va a decir: ¿no estabas amén, amén hace ratito y ya afuera estás diferente? ¿Qué queremos? ¿Queremos queremos dejar que siga pasando la vida? ¿Queremos pasar otros 3, 4, 10, 15 años en el cristianismo sin hacer nada? ¿Es la meta que usted tiene como cristiano? Yo pregunto, ¿es la meta como cristiano que tú tienes? ¿Venir, sentarte, recibir un rato la palabra e irte a tu casa? ¿Venir dentro de 8 días, 15 días? ¿Esa es la meta que tú tienes como cristiano? ¿Eso es lo que tú anhelas como cristiano? ¿O quieres la meta o el propósito que Dios quiere para cada uno de ustedes? Dios quiere ministros. La realidad es que Dios quiere ministros. Ministro quiere decir mesero, un servidor. Dios quiere servidores que vengan y sirvan la mesa del Señor. Servidores que vengan y den de la gloria del Señor. Eso es lo que quiere Dios. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Eso te lo dejo a ti de tarea. Pero no se te olvide que Dios tiene un propósito especial sobre tu vida. Un propósito especial sobre tu vida. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Servir. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Que tú sirvas. Que tú sirvas. La iglesia no está levantada para que le sirvan. Dios no levantó la iglesia para que le sirvan. Dios levantó la iglesia para que la iglesia sirva aquí y afuera. ¿Qué eres tú? Iglesia y servidor, ministro del Dios Altísimo. Busquemos siempre la gloria del Señor. Busquemos siempre servirle al Señor, amén. Busquemos siempre ser portadores de su gloria y que sigamos creciendo. ¿En qué crecimiento cree que esté la iglesia hoy? Jehová Nissi, ¿en qué crecimiento cree que esté usted hoy? Como grupo, como unidad, ¿en qué nivel estamos? ¿Estamos en el atrio? ¿Estamos como discípulos o estamos como ministros? Usted dígalo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ve la iglesia? O ni siquiera llegamos al atrio. Están muy callados. ¿Cómo estamos? Ahora yo le pregunto a usted, ¿estarán creciendo solo salvos? ¿Están creciendo solo salvos? ¿Son solo salvos y hasta ahí se limitaron? ¿Hasta ahí quieren llegar solo salvos? ¿O bien, solo discípulos? ¿Hasta ahí quieren llegar algunos como solo discípulos? ¿Es el tope que se estableció usted? ¿Es el nivel que tiene usted? ¿Es la visión que le alcanza? ¿O bien, ya estarán creciendo los siervos de las siguientes generaciones? Hoy esta es una generación. Mis hijos son la siguiente generación. ¿Quién se va a subir aquí? ¿Quién va a estar aquí? ¿Nadie? ¿Nadie levanta la mano? ¿Nadie es hijo de casa? Este lugar necesita hijos. Este lugar se mantiene de hijos. Dice la palabra de Dios que los hijos edifican la casa. Los hijos hacen crecer la casa. Los hijos hacen madurar la casa. Ustedes son hijos de esta casa. Ustedes son la siguiente generación. Y de aquí saldrán nietos, bisnietos, tataranietos. De aquí saldrán iglesias una tras otra. Pero solamente aquellos que quieran ser siervos de la siguiente generación.
Te pregunto a ti, ¿cómo estoy creciendo yo? ¿Cómo estás creciendo tú? ¿Verdaderamente estás creciendo o te estás estancando? ¿Cómo estás creciendo? Ven, dime. ¿Qué nivel tienes hoy? ¿A dónde llegan tus ojos? ¿Cuál es tu límite, tu tope? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde queremos llegar? Levántate, vamos a orar. Cierra tus ojos. Pregúntate hoy, cierra tus ojos, no te distraigas. Ya dejen todo lo que estén haciendo, no se distraigan. Pregúntate hoy, ¿cuánto tiempo de cristiano? ¿Cuánto tiempo tengo de cristiano? ¿Cómo me veo en un año? ¿Cómo me veo en 2 años, 3 años? En otro tiempo igual. ¿Cómo me veo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Verdaderamente amo al Señor que le quiero servir? ¿O digo que le amo y cumplo con un deber dominical? ¿Verdaderamente estamos creciendo en el corazón? ¿Estamos dejando que el Señor haga su obra en nosotros? ¿A dónde quiero llegar? Pregúntate, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Seguir igual? ¿Eso es lo que quiero? ¿Seguir igual? ¿O busco más de Él? ¿O busco más del Señor? Dios nos ha llamado a todos a servir. Dios está poniendo la medida. Y la medida no es la misma que tú. No es la misma medida que tú estás poniendo. El Señor en su misericordia, en su bondad, en su justicia, en su propósito de gloria, está estableciendo una medida grande, más retirada de la que tú te estás poniendo. Para el Señor no hay límites. La mente humana tiene límites, pero el Señor no pone límites. El Señor da más a aquel que quiere más. En los talentos le dio a unos 5, a otro 3 y a otro 1. Minas, talentos. Cuando tú le sirves al Señor, el Señor te da más. Y si no le sirves, el Señor te quita lo que tienes. Misterios para guardarlos, para atesorarlos, para dejarlos ahí para el tiempo de la necesidad, o te los da para que los uses en el día a día. Dios te da para que tú inviertas, para que tú generes, para que tú prosperes, para que tú multipliques, para que tú sobreabundes. Los dones, los talentos, las cualidades que Dios da no es para que las tengas guardadas. Tu sabiduría, tu enseñanza, tu entrega, tu pasión, tus manos, el Señor las ha puesto para servir, para multiplicar. Usémoslo. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, hoy yo te pido, Padre, que tú pongas un nuevo nivel en tus hijos, Padre. Que dejen de ver su nariz, Padre. Que dejen de ver su nariz, Padre. Que vean más lejos, Señor Dios mío. Llévalos a volar como las águilas, mi Dios. Y que vean la gloria y la grandeza que tú tienes preparado para cada uno de ellos, mi Dios. Que puedan ver el resplandor de tu gloria, mi Dios. Que para ti no hay límites, Padre. Que tú puedes trasladar a tus hijos, Señor Dios mío, al lugar donde ellos quieran, Padre. Que tú puedes trasladarlos, Señor Dios mío, al servicio tuyo, mi Dios. Tú los puedes respaldar, Señor Dios mío, con unción, con poder, con gloria. Solo es que te lo pidan, Padre, y que se pongan a trabajar conforme a lo que piden, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre, que sus manos sean activadas, mi Dios, para la gloria tuya, mi Dios. Que sus manos se pongan al servicio tuyo, mi Dios, para ministrar con poder y con fuego, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre, como lo hiciste tú con tus apóstoles, mi Dios, limpia sus pies,
que caminen en una santidad y una rectitud y que vayan camino contigo, Padre. Señor, llévanos a los lugares donde tú quieres llevarnos, mi Dios. Señor Dios mío, que las fortalezas, los argumentos, la altivez, todo aquello que se levantó en contra del conocimiento de Dios en su mente, mi Dios, sea derribado, sea destruido, sea quebrantado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy pon, Señor Dios mío, en su mente, en su corazón, una nueva unción, un nuevo poder, una nueva fe, un nuevo propósito, Padre, un conocimiento pleno de tu palabra, mi Dios. Haz que cada hijo tuyo, mi Dios, venga a tomar su lugar de liderazgo, venga a tomar su lugar de autoridad, mi Dios, y lleve esa autoridad al mundo, mi Dios. Que vean que dentro de la iglesia de Dios hay un Dios poderoso que transforma, cambia vidas, mi Dios, que da sanidad, que da restauración, mi Dios. Que vean, Señor Dios mío, que lo que llevamos dentro es poder y gloria en Cristo Jesús. Que vean que en nosotros hay una diferencia, mi Dios, fuerte y poderosa. Señor, cada hijo, úsalo conforme a tu propósito en gloria, Padre. Y también, Padre, dales la identidad de hijos de casa, mi Dios. Dale la identidad de ministros, Padre. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.